En términos esenciales, es una disputa por territorio. Claro. Tienes a dos proyectos políticos que la guerra se define como una extensión de la política. Y bueno, pues cada quien tiene un proyecto y este proyecto pasa por la idea de tener estados, una comunidad política, dos comunidades políticas dentro de una misma región, que es muy pequeña. Y lo primero que hay que entender es que no nos vayamos con esta ilusión de que, ay, es que fue muy inesperado. No, el conflicto nunca se ha ido a ninguna parte. Esta declaración de guerra hacia Palestina es es simbólico, tiene ciertas implicaciones, pero creo que hay que tener muy claro que la guerra no se ha ido a ninguna parte. El conflicto no se ha resuelto desde que inició en la primera mitad del siglo XX. Y al final, cuando hablamos de conflictos, tenemos que hablar sobre distintos episodios de cinéticos. Cuando hablamos de episodios cinéticos, quiere decir que hay un componente físico en el conflicto, que normalmente nos referimos a cuando hay acción militar, pero efectos prácticos, eso no quiere decir que cuando no haya acción militar no haya conflicto. El caso de Israel-Palestina, pues es claro, es de los conflictos que tienen como más episodios cinéticos o con más frecuencia. Pero, por ejemplo, ahí tienes el tema de las dos Coreas, ¿no? Que nunca han dejado de estar peleadas, solo que los episodios de violencia son cada vez menos frecuentes. Entonces, lo que sucedió es un episodio eh, cinético de un conflicto que lleva mucho tiempo sin resolver y que se ve muy difícil que se resuelva. Si es diferente, es muy diferente, particularmente en mi opinión. Sí. Eh, Creo que cambia o va a forzar a que se cambie el cálculo del costo de seguridad en Israel. Al final del día, tenías como un modus operandi de Hamas y otros grupos relacionados, ¿no? Como la Yihad Islámica Palestina, que también han tenido como distintos episodios de este tipo de ataques con cohetes y quizá con algunos militantes. Pero en ningún momento, por lo menos no desde el 67, realmente digamos que estos grupos, pues sí, militantes, han tenido la capacidad de ser un adversario creíble. Entonces, cuando, cuando vemos lo que sucedió, creo que para mí como analista de temas de seguridad, mi principal hallazgo es el nivel de sofisticación del ataque. Porque esa cantidad de cohetes la han echado antes. Y no hace tanto tiempo, ¿eh? O sea, en 2022, 2021 que hubo ataques con cohetes, también estábamos hablando de 3.500, 4.000 cohetes. Entonces, eso no cambia. Lo que cambia es que en esta ocasión no fue solo mandar cohetes y como con eso causar cierta inestabilidad política, sino que fue mandar cohetes y utilizarlos como artillería en un ataque de saturación, lo que te permite avanzar tu infantería. Esto nunca lo habíamos visto, requiere un nivel muy alto de sofisticación y hubo incluso intentos de hacer ataques anfibios con unas lanchitas inflables, literalmente para llevar militantes por el mar. Esto es lo que se conoce como combate de armas combinadas. Y es algo muy complicado, es algo muy complicado. El combate de armas combinadas es de las, digamos, características básicas de lo que representa una fuerza armada moderna. Entonces, el hecho de que jamás haya podido realizar un ataque con ese nivel de sofisticación nos hace pensar que, pues sí, por lo menos los tomadores de decisión en Israel tendrán que considerar, digamos, el nivel de inversión que le dedican a los temas de seguridad. Entonces, creo que sí cambia el cálculo a futuro para el conflicto. Lo que te puedo confirmar es que Hezbollah, que es un grupo que controla la mayor parte del sur del Líbano, y sí, ciertamente está patrocinado por Irán, o por lo menos apoyado por Irán. Em, pero ellos han dicho de forma muy abierta y parece ser que lo están cumpliendo, que ellos no se van a meter.
Entonces, por lo menos Hezbollah no parece ser que se vaya a meter al conflicto. Y lo que eso quiere decir que no parece ser que hayan las condiciones para que se abra un segundo frente. Digamos, tienes Israel, al sur tienes a Gaza, y acá tienes a Líbano. Líbano, pero casi todo el sur del Líbano está dominado por Hezbollah. Es casi como si estuviera dividido en dos países. Tienes un gobierno arriba y el otro gobierno abajo. Nada más que Hezbollah, sí, ciertamente, no dudo que haya habido coordinación, muy probablemente tenían cierto nivel de conocimiento sobre los planes, pero ciertamente se está manteniendo afuera y con el despliegue de este grupo de portaaviones que va a mandar Estados Unidos al Mediterráneo Oriental, parte de lo que se busca es contener cualquier intentona de hacer un conflicto más grande. Entonces, no creo que se metan otros actores. Esa es mi opinión personal. Y sí creo que, bueno, eso sí te lo puedo decir con certeza absoluta. Es una ofensiva que tomó bastante tiempo de preparación. O sea, esto no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana ni en un par de semanas. Yo asumo que hubo un proceso de entrenamiento, de planeación e incluso de habituallamiento, que es cuando empiezan a guardar todas las cosas que necesitan para hacer la operación. Entonces yo esperaría por lo menos que es algo que se fue fraguando en un par de meses, por lo menos, si no es que un poco más. Pero ciertamente hubo apoyo, o por lo menos en términos técnicos, en términos quizá de algunos recursos militares. Y sí creo que sigue ciertos patrones que Irán maneja muy bien. Entonces sí me haría pensar que el principal sospechoso de ayudar a planear esto y de patrocinarlo sería Irán. Lo que me puedo imaginar y que para mí tiene mucho sentido como una fase 2 del conflicto, porque claramente jamás no tiene, digamos que la fuerza de poder de fuego para combatir directamente contra Israel, ¿no? Las fuerzas de defensa israelíes son de las mejor preparadas y que tienen sistemas muy sofisticados y tienen muchas tropas. Es un país también bastante más grande. Gaza es muy chiquito, son 2 millones de personas. Em, entonces, lo que sucede con este tipo de tácticas de guerra no convencional y de guerra híbrida es que, digamos que tu contrincante, en este caso Hamas, reconoce que no te puede y no le conviene llevarte a un enfrentamiento, digamos, en campo abierto, donde tengas un tanque contra otro tanque, porque Hamas ni siquiera tiene tanques. Sin embargo, eh, lo que sí puedes lograr es que con medios más o menos moderados, como la generación de terror en la población civil o la toma de rehenes, eso es suficiente para que tú puedas negociar ciertas concesiones. La última vez que Hamas, según yo sí fue Hamas, tomó un soldado israelí, creo que en 2016. Sí, también fue todo y tomó solo un soldado. Y eso ocasionó todo un conflicto bastante grande, pero creo que al final sí lograron la liberación de varios palestinos encarcelados. En esta ocasión yo creo que podrían lograr algo parecido. Yo esperaría que exijan la apertura de la frontera con el Sinaí, con Egipto. Em, pero el tema es que si tienes rehenes, es muy difícil que Israel vaya a atacarte porque pues, al final vas a matar a los rehenes. Entonces, creo que sí estaría en el interés de Israel, si no necesariamente negociar, por lo menos no puede hacer digamos, una acción descuidada. Tiene que ser algo que se tome mucho tiempo de planeación para salvaguardar la vida de los rehenes. Y en todo caso, si te vas a una guerra ya en un ambiente urbano, estas operaciones toman mucho tiempo y te van a causar muchas muertes, también de tus propias tropas. Entonces Israel, yo lo que esperaría es que todavía se tome un buen rato más, que Israel todavía esté planeando los distintos escenarios donde podría operar.
Y en el proceso, pues estar bombardeando, 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 ir desplegando más tropas de los reservistas hacia la zona del sur, para ir empujando por lo menos a los militantes, a los que, digamos, las tropas, las de infantería, y vas bombardeando. Y el tema ya del rescate de rehenes creo que puede tomar bastante tiempo. Eh, puedes compararlo con el tema de los rehenes en Teherán, ¿no? En el 79, y pues eso tomó casi 2 años. Israel ha invadido Gaza en ocasiones anteriores y no hace tanto tiempo. Me parece que la última vez que metieron tropas, digamos, así, personas directamente en Gaza, fue creo que en 2008. Tendría que ver exactamente cuándo fue, pero sí, Israel sí ha metido tropas y en general son medidas muy poco populares, tanto para la población interna como para la población, digo, para la opinión internacional, porque digamos que si tú te metes a una ciudad enemiga, hay una alta probabilidad que todos los habitantes sean tus enemigos, abiertamente o no abiertamente, lo que le pasó a Estados Unidos en Afganistán, ¿no? Sí, tiene la fuerza militar mucho mayor que cualquiera de los talibanes, cualquiera de las facciones, pero aún así no pudo ganar, porque estás en un lugar donde la población no te quiere. Entonces, poquito a poco te van a desgastar. Em, entonces, muy, muy complicado hacer ese tipo de acciones, pero yo pensaría que Netanyahu va a tener, su gobierno tiene muy poquito tiempo de haberse formado. Se formó a finales de 2022 y para llegar a la mayoría del Knesset, que es su parlamento, tuvo que hacer deals, tratos con grupos de muy extrema derecha, incluyendo miembros del gabinete que están señalados por organismos internacionales como miembros de grupos terroristas. Pero esto es para decir que Netanyahu tuvo que hacer tratos muy incómodos para tener la mayoría, y parte de esos tratos incómodos involucran que hay una exigencia de sus aliados políticos de que sea así cero, cero tolerancia. Incluso ya se comentaba la posibilidad de que ya se anexaran Cisjordania por completo, ya dejaron de, pues sí, ya, anexarse todo Palestina. Eh, entonces, esto más allá de la especulación, es para decirte que los aliados de Netanyahu, que los necesita para seguir gobernando, le van a exigir que tome así acciones lo más eh, teatrales posibles, lo más histriónicas posibles. Tienen que demostrar así el poderío del ejército israelí. Ujú. Y si no lo hace, yo creo que puede ser que pierda la mayoría otra vez en el Knesset y eso provocaría otra vez votación. Entonces, entre las cosas que a todos nos parece sospechoso es que haya habido un fallo pues tan garrafal, ¿no? De los servicios de inteligencia israelíes, que en general son de los más prestigiosos del mundo. Y es que este tipo de ataques, te digo, o sea, hay que prepararlos con tiempo, hay que ametrallarse con tiempo, hay que hacer ensayos, porque si no, no salen bien. Es muy complicado hacer este tipo de ataques coordinados. Y que los servicios de inteligencia no lo vieran, que no vieran ninguna actividad sospechosa, me parece, pues, por lo menos difícil de creer. Y pues una de las hipótesis que no creo que algún día la podamos comprobar, se quedará como hipótesis, es que en efecto hayan permitido que suceda, aún teniendo cierto conocimiento de que esto iba a suceder. Su cálculo político deja que suceda, y a lo mejor nos permite que en el corto plazo la población israelí, pues sí se le olviden todos los temas de agravios políticos que vienen ya arrastrando de tanto tiempo. Creo que sí es posible que la oposición se guarde silencio en el corto plazo, pero de allá que alcancen un gobierno de unidad en el mediano plazo o en el largo plazo, no creo. Y es que mientras tengas el conflicto presente y si alcanzas si logras que se alargue, eso sería políticamente lo más conveniente. Porque mientras haya guerra es muy difícil que haya un cambio de poder político.
Eso pues, en casi todos los países del mundo. Mientras hay guerra, digamos, un episodio de intensidad bélica, es dificilísimo tener transferir el poder. Entonces puedes estarle apostando a eso, que sea una guerra pues, que se alargue, pero tan pronto se acalle los principales, pues, los balazos y los cohetes, creo que Bombardeos. sí. Ujú, ya ahí pues, volverán a salir todos los temas. Pero sí, podrías aprovechar este momento para pasar la reforma judicial y ya volver al país en básicamente una dictadura. Efectos prácticos desapareces el balance de poderes, ya solo habría el ejecutivo. Eso es una dictadura, ¿no? Claro. Em, Podrías aprovechar incluso si es una ventana muy cortita, de muy corto plazo, donde se vería muy mal que cualquier oposición haga temas políticos durante este episodio de guerras y podrías aprovechar eso para pasar la reforma policial. Del lado israelí, sí. Del lado palestino, no Claro. creo que... Digo, todavía falta, ¿verdad? Pero hasta ahorita del lado palestino no creo que sea como el evento más sangriento, el episodio más sangriento, porque sí, las bajas palestinas en otros episodios han sido también muy sustanciales, tanto en combatientes como no combatientes. En Israel, sin embargo, eso sí, sin duda es el episodio, son el mayor número de bajas que han tenido desde que empezó la guerra a mediados del siglo XX. Entonces, sí, nunca habíamos visto este nivel de efectividad. Al final del día, lo que quiere la acción militar es causar la mayor cantidad de bajas posibles, ¿no? Y si en eso eh, ciertamente ha sido muy efectivo. En otros episodios donde incluso podríamos decir que jamás había tenido como un buen desempeño, llegabas a quizá 17 soldados muertos, 100 civiles muertos, cosa por el estilo. Entonces sí, en cuanto a volumen, sí, ciertamente es sustancialmente mayor en términos de pérdidas en Israel que pérdidas en Gaza. Eso sí estará por verse, pero eh, otros episodios han sido tan sangrientos que quién sabe si habrán más o menos. Pero en Israel, por seguro. Si quieres ver, digamos, por ejemplo, aquí en México, que sí tenemos un embajador de Palestina, y sí he visto que ha dado varias entrevistas, él representa a la autoridad palestina en Cisjordania, en Ramallah. Por ejemplo, México, la representación diplomática de Palestina en México no tiene, vamos a ver, ujú. Em, México no tiene no reconoce ninguna calidad de Hamas. Entonces, si ves declaraciones de los embajadores de Palestina en cualquier parte del mundo, lo que estás viendo es el posicionamiento oficial de la autoridad palestina en Ramallah, en Cisjordania. Ok. De ahí en fuera, de los aliados de Palestina, de Palestina, de Hamas, sí han habido posicionamientos, particularmente en Irán, el Congreso celebró las acciones de Palestina, me parece que fue el domingo, que tuvo ahí una celebración por la acción. Y te digo que Hezbollah también ha salido a decir que celebra básicamente lo que sucede, pero que no, que ellos no se van a meter. Entonces, por esa parte de los aliados de Hamas. Y por otra parte, la diferencia es que son dos proyectos políticos. En Cisjordania es principalmente el partido Fatah y es el que es el reconocido por los países que reconocen a Palestina como Estado. Eh, Sin embargo, está separado. Cisjordania está acá y Gaza está por acá. Y en 2006-2007 es la última vez que hubo votaciones, que hubo elecciones. La votación para presidente jamás ni siquiera quiso participar, bueno, boicoteó la votación de forma que quien quedó de presidente es de Fatah, del partido Fatah, que es Mahmoud Abbas, y Mahmoud Abbas es presidente desde 2006.
también porque no tuvo opositores, porque jamás boicoteó la votación. Y después, dime. No, pero se quedó con el control de Gaza, que es la parte de abajo. Eso es a lo que quería llegar. Ah, al revés, Fatah se quedó con Cisjordania, que es como más grandecito. Y entonces ahí quedó Fatah con Mahmoud Abbas. Gaza no quiso participar. Y cuando fueron al año siguiente las elecciones parlamentarias, Hamas arrasó. Y entonces como que el parlamento palestino, con mayoría de Hamas, básicamente se terminó quedando en Gaza, eh, porque ya no los reconocieron, no los reconocieron como partido político en Cisjordania. Y entonces básicamente Cisjordania se queda con Fatah, que es el reconocido internacionalmente, y Gaza se quedó con Hamas, que nadie lo reconoce, pero es el que ganó el voto popular.